versículos. A ver si tres hermanos distintos buscan estos versículos y podemos. Estaba pensando cuando estaba sentado, digo, le voy a decir a los hermanos a ver si pueden adivinar el tema, pero en el pueblo de Dios no se permiten ni adivinos ni agoreros, así que no vamos a adivinar, vamos a detectar, deducir. Primera Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Un hermano que busque ese versículo. Lo tengo yo. Otro hermano que busque 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y un tercero que busque Hebreos, capítulo 12, versículo 14. A ver, vos, Gabriela, tenías el primero. Sí. A ver. 16, 19. Primera Crónica. 29. Primera Crónica. Sí. Dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Mostraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Otro hermano que tiene 2 Corintios 7:1. Como tenemos esta promesa, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para congregar en el temor de Dios a la hora de nuestra santificación. Y por último, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué deducimos de estos tres versículos? Prestamos atención a lo que leímos, los tres versículos, el de Primera Crónicas, el de Corintios, Primera Corintios, y se los leo todos juntos y presten atención, ¿no? Primera Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo, Segunda Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y Hebreos, capítulo 12, versículo 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Requisito fundamental. Entonces, deducimos que, si Dios nos permite, en esta tarde-noche, vamos a hablar de la santidad y de la santificación. Dice Deuteronomio que Dios nos llamó para ser un pueblo santo. En realidad esto está en varios pasajes del Antiguo Testamento. Nos llamó para ser una nación santa. Entonces, la primera pregunta que se nos plantea es: ¿qué es el santo? Ya lo hemos escuchado montones de veces en distintas predicaciones, en distintos estudios, incluso hasta en alabanzas. ¿Qué es la santidad? Apartarse. La santidad es alejarse o separar algo de algún lugar. Esa es la definición literal de la palabra santidad. Santidad significa eso. La palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para santidad significa esto: separar para algo sagrado, porque obviamente la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando se usa la palabra santidad o santo o santificado, es precisamente esto: separar para lo sagrado, apartar, alejar algo, separar algo para Dios.
Como estuvimos viendo, mejor dicho, vamos a empezar de vuelta. La santificación es para todos nosotros. ¿Sí? Nosotros delante de Dios somos personas santas. Nosotros delante de Dios somos personas santas. Y nosotros delante de nosotros mismos, cuando yo los miro a ustedes, yo veo personas santas. Porque así lo dice la palabra. Por lo tanto, nosotros somos una nación santa, un pueblo santo, una iglesia santa. Una iglesia apartada, una nación apartada, un pueblo apartado, separado. ¿Separado de qué? Del mundo. Separado de la sociedad. Pero no en el sentido de que estamos aislados de la sociedad, sino que estamos separados por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de ver las cosas, por nuestra forma de reconocer que Dios está sobre todas las cosas en nuestra vida. El año pasado, los últimos jueves del año pasado, habíamos visto algunas doctrinas que están o que están incluidas, mejor dicho, en la salvación. Que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta, sino que a veces decimos, el Señor me salvó, y está bien, y gloria a Dios que así sea, y que así lo interpretemos, pero hay doctrinas varias que intervienen en el proceso de la salvación. Si bien la salvación es instantánea, la salvación es el momento que aceptamos al Señor, ya somos salvos. No es que dentro de un tiempo vamos a ser salvos y hacemos tal y cosa. No, en el momento que creímos, el Señor nos salva. Y pasamos a un nuevo reino, a una nueva nación, a una nueva creación, como dice la palabra. Hay algunas doctrinas en donde nosotros no tenemos intervención. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, la doctrina de la justificación. Nosotros, ¿qué hacemos en la justificación? Nada. El Señor nos declaró justos. Hagamos algo o no hagamos. El Señor, desde el momento que creímos en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, en ese preciso instante el Señor, cuando nos mira, nos ve justos. Nosotros no hicimos nada. Creo que fue el último jueves del año pasado, y si no, bueno, habrá sido el primero de este. Recuerdo que también hablamos de la conversión. ¿Y ahí qué tenía que ver la conversión? La conversión significa una parte nuestra también. No es solamente Dios el que actúa en nosotros, sino, dice por ejemplo Ezequiel 18:30, convertíos y apartaos de vuestros malos caminos. Lo cual nos está invitando, nos está diciendo a nosotros, convertíos, cambiar. ¿No? Dice Joel capítulo 2, versículo 12, convertíos a mí de todo corazón. Dios te está diciendo a vos y me está diciendo a mí, convertite, cambiar. Cambiar la dirección de donde estás caminando. Isaías 55:7 dice, deje limpio su camino y vuélvase a mí. Por lo tanto, Dios nos está invitando, nos está sugiriendo, nos está diciendo, cambiar. Por lo tanto, en la doctrina de la conversión interviene no solamente Dios, sino también nuestra actitud, nuestra decisión. Nosotros decidimos, porque Dios no nos dice cambiar el camino y ya nos cambia Él a la fuerza. Somos nosotros los que tenemos que tomar esa decisión. La santificación también es un proceso en el cual nosotros también tenemos un poder de decisión. ¿Y cómo es esto? No es que Dios nos santifica, sí, por supuesto que sí, pero también nosotros tenemos que tomar la decisión, la actitud de poder aceptar este camino que Dios nos propone, que es de la santidad. ¿Cuándo comienza la santidad en nuestra vida? ¿Cuándo comienza la santificación
santificación en nuestra vida. Porque este es un proceso en el cual todos estamos involucrados, todos los que estamos aquí presentes, y los hermanos que hoy no pudieron venir, y los hermanos que conocemos de otras iglesias, todos estamos en el proceso de la santificación. Pero lo más lindo de todo esto es que todos nosotros ya somos santos. Entonces, si somos santos, ¿cómo es que estoy en el proceso de la santificación? Porque la santificación es un proceso continuo y progresivo. La santificación no va para atrás, la santificación siempre va para adelante. Pero ¿cuándo comienza esto? Miren, busquen en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. ¿Cuándo comienza la santificación de nuestra vida? ¿Cuándo comienza el proceso por el cual Dios ya nos separó del mundo? Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, apartados, separados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, en el momento que nosotros creímos y aceptamos al Señor, en ese preciso momento fuimos santificados, fuimos apartados, fuimos separados del mundo. Como dice en Juan 15, 19, que ya no somos de este mundo. Dice, porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es decir, nosotros ya somos separados del mundo, ya somos santos y ya somos santificados por Dios, porque Dios nos eligió. ¿Se acuerdan? Hace un tiempito atrás habíamos estudiado la doctrina de la elección y Efesios 1:4 creo que dice que desde antes de la fundación del mundo el Señor ya nos eligió. Y la palabra elegir tiene una relación muy directa con separar. Por ejemplo, en una bandeja hay varias manzanas y yo elijo una para comer. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy separándola de todo el grupo. Por lo tanto, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos eligió, ya nos separó, ya nos santificó. Desde antes de la fundación del mundo, ya somos santos. Es impresionante, es increíble. Pero antes de que el mundo fuese creado, esto es algo que a mí, realmente desde que lo estoy leyendo, cada vez me provoca más impacto, porque saber que Dios me eligió desde antes de Génesis 1:1, desde antes de eso, ya el Señor me había elegido, ya el Señor me había apartado y ya el Señor me había santificado y ya el Señor me había hecho santo. Es increíble. No, no es increíble, es creíble. Es creíble, es impactante, es poderoso, es fabuloso. Pero antes de que todo pase, de que todo sea creado, ya el Señor me había separado. ¿Sí? La santificación es un proceso continuo y progresivo. ¿Cuándo comienza? Como le dije recién, desde el momento en que nosotros creímos, pero mucho antes de eso incluso, porque con lo que recién leímos de 1 Corintios 6:11 nos da a entender de que nosotros comenzamos a ser santos o comenzamos a estar en el proceso de la santificación desde el momento que creímos. Pero de acuerdo a Efesios, donde dice desde antes de la fundación del mundo ya fuisteis elegidos
Y la palabra elegir en el griego es la misma para la palabra separar. Es la misma. En una parte, en un párrafo se traduce como elegido y en otro párrafo se traduce como santificando o apartando. Es lo mismo. Ahora, cuando leemos en Efesios, dice el Señor que desde antes de la fundación del mundo ya fuimos elegidos. Por lo tanto, el Señor no nos eligió para salvarnos de la condenación eterna, sino que nos eligió para santificarnos desde antes de la fundación del mundo. Es un proceso diario, es un proceso continuo, es un proceso que todos los días hay un nuevo nivel, hay un nuevo paso para adelante. En la santificación hay una cooperación entre nosotros y Dios. ¿Se acuerdan lo que le dije al comienzo? Por ejemplo, la regeneración, doctrina que también habíamos visto. ¿Qué hacemos nosotros? Dice 2 Corintios 5 y 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué hacemos para ser nuevos nosotros? El Señor nos hace nacer de nuevo a su reino. En este caso, en la santificación, si bien Dios ya nos eligió desde el comienzo y desde antes de la fundación del mundo, interviene también nuestra decisión y nuestra actitud. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice que Dios nos da tanto el querer como el hacer. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pero en Filipenses capítulo 2, versículo 12, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Ocuparte. No dice preocuparte, sino dice ocuparte. Lo cual significa que de parte nuestra también tiene que haber un compromiso, tiene que haber una actitud, y algo que estoy repitiendo mucho en esta noche, tiene que haber una decisión de nuestra parte. Ocuparse es tomar decisiones, ocuparse es comprometerse, ocuparse es trabajar. Porque Dios en nosotros produce el querer como el hacer. Como habíamos visto el jueves pasado en ser perseverante. Nosotros somos perseverantes porque Dios nos sostiene con su misericordia. Y Dios nos da la fuerza para perseverar, para continuar, para seguir, para caminar. En este caso, ocupémonos de nuestra salvación, porque Él, todo es de Él, todo es de Dios. Él nos da la fuerza, porque Él nos da el querer y el hacer. ¿Sí? Por lo tanto, la santidad es un compromiso con Dios. Si bien Él nos apartó, Él nos separó, también depende de nosotros, hermanos, depende de nosotros mantener la santidad, mantener la separación de este mundo, mantener el estar separados y alejados de las cosas de este mundo. Depende de nosotros también. Por eso es que Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación. Ocupate. No es, me siento, me cruzo de brazos y digo, yo soy santo y hago lo que quiero. No es así. Ocupate de tu salvación. Muchas veces nosotros también creemos que la santidad
santidad en nuestra vida es algo difícil de mantener. Y la realidad es que sí. Si fuera por nosotros y dependiera solamente de nosotros, la realidad es que seríamos un verdadero fracaso. Mantener la santidad en nuestra vida sería realmente frustrante para nosotros, porque la realidad es que no podemos. Salvo que alguno de ustedes me levante la mano y me diga, yo sí puedo ser santo. Con lo cual yo estaría absolutamente asombrado, porque la realidad es que nos cuesta. Y también es real y es absolutamente innegable que nosotros tenemos caídas, tenemos tropiezos, tenemos fallas. Y la realidad es que en esas condiciones, como siempre también digo, el enemigo nos habla continuamente nos está bombardeando y nos está diciendo, ¿viste? Vos no podés. ¿Viste? ¿Qué me venís a hablar de que sos santo si mirá lo que estás haciendo? Mirá lo que hiciste. Mirá lo que estás haciendo en este momento. Por lo tanto, no caigamos en esa provocación y en esa mentira de Satanás. Porque la Biblia dice, en Salmo 94:8 dice, cuando yo decía que mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Jehová, me sostenía. Por lo tanto, ¿vamos a resbalar? Vamos a resbalar, hermanos. No lo neguemos. No nos mintamos a nosotros mismos. No nos hagamos los super santos, ni los superhéroes de la fe, ni los super espirituales, porque la Biblia lo dice claramente, que es posible que resbalemos. Y Salmo 37:24 dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Por lo tanto, ¿vamos a caer? Sí. ¿Vamos a resbalar antes? Sí. Pero la misericordia de Dios nos sostiene. Por lo tanto, si Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo para ser santos y separados del mundo, no importa si te caíste hoy, o si te caes mañana, o si te caíste muchas veces. Lo importante es que tengas presente que la mano de Dios nunca te abandona. Y Él te va a levantar. Una y otra vez Él te va a levantar. Ahora, el tema es el siguiente. Tu mano me sostiene, dice. Jehová me sostiene. Y acá interviene tu actitud. ¿Vos permitís que Dios te sostenga? ¿O simplemente decís, caí? ¿Qué actitud tomás cuando pecamos? ¿Qué actitud tenemos? ¿Nos gusta mantenernos así? ¿O nos gusta decir, Señor, fallé? Te pido perdón y voy para adelante. Te pido que me ayudes a sobrellevar este obstáculo, esta caída. Por eso decía que la santificación es una cooperación. Dios te da la fuerza, Dios te da el querer, Dios te da el hacer. Pero, ¿qué actitud tomamos nosotros con la santidad y con la santificación? ¿Queremos seguir a Dios? ¿O preferimos quedarnos en el piso arrastrándonos? Muchas veces Dios ve el corazón, ¿no? Dios ve el corazón y ve qué actitud tenemos nosotros cada vez que pecamos. Ve cómo reaccionamos cada vez que pecamos. Por eso la importancia de la santidad y de la santificación en nuestra vida. Es un compromiso con Dios. Es un compromiso con su amor y con su misericordia. La vida cristiana es una vida continua de aventuras y es una vida continua de victorias. Y es un camino que todos los días debemos andar. Que todos los días debemos andar.
pero nunca perder de vista que fuimos elegidos por Dios y apartados por Dios para vivir una vida santa y gloriosa que sea una ofrenda viviente para el Señor. Somos una ofrenda de olor grato, continuo y permanente delante de los ojos de Dios. Ahora, Dios tiene algunos medios, vamos a llamarlos así, herramientas para ayudarnos en este proceso de santificación. No es que Dios nos deja a la deriva, si nos deja huérfanos, si nos deja como diciendo, miren muchachos, ustedes tienen que ser santos, hagan lo que puedan. No. Dios nos dio los medios como para poder lograr esa santidad en nuestras vidas. ¿A alguno se le ocurre alguno de esos medios? ¿Cómo? Busquen en Juan 17, 17. Vamos a ver algunos medios. Juan 17, 17. ¿Alguien lo encontró? Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo? Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El leer la Biblia, el leer la palabra de Dios, nos santifica. ¿Sabían eso ustedes? Leer la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante, tan fundamental todos los días de nuestra vida leer la palabra de Dios. Pero no leerla solamente a la mañana cuando nos levantamos, hacemos el devocional. Leerla continuamente, permanentemente, buscar continuamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida para nuestra vida. Y a través de la lectura de la palabra de Dios, que como dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz, nos estamos llenando de vida cada vez que la leemos. Y cuando la leemos, el Señor nos está santificando, nos está apartando de este mundo, nos está llenando de su santidad, nos está separando más y más y más y más de este mundo. Tu palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, hermanos, leamos continua y permanentemente la palabra de Dios. Nunca dejemos de leerla. Aún en los peores momentos de nuestra vida es cuando más debemos leerla. Cuando más estamos en crisis, cuando más oscuro está el panorama, cuando más difícil está el camino, ahí es cuando más debemos leerlo. Porque la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Señor ilumina todo. El Señor cambia todo. Y a través de su palabra nos santifica. Busquemos Santiago, capítulo 1, versículo 2 al versículo 4. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si bien en estos tres versículos que leímos no aparece la idea o la palabra de santidad, nos está diciendo que a través de las pruebas el Señor nos prepara. A través de las pruebas nuestra fe produce un fruto. Y ese fruto es el fortalecer nuestra dependencia de Dios.
el que estemos pasando por pruebas de distinto tipo, no importa cuál. Yo escuché durante muchos años hermanos de distintas iglesias que pasaban y pedían oración y decían, estoy pasando por prueba, por una prueba. A veces la decían, a veces no. Y yo creo que nosotros también en diversos momentos de nuestra vida pasamos por esos momentos que nos decimos, quiero que se termine rápido esto. El Señor ahí está tratando con nosotros. Y nunca olvidemos, nunca perdamos la oportunidad de decirle al hermano que esté pasando por esa situación, si es que nosotros estamos pasando por esa situación, decirle, nunca te olvides que el Señor te santificó, te apartó, te separó del mundo. Y esto que estás pasando es para un objetivo. Esto que estás pasando es para algo que ahora no lo vemos, pero que lo vamos a ver. Por lo tanto, las pruebas también son un medio por el cual el Señor nos hace depender de Él y hace que nosotros nos apartemos del mundo. Muchas veces, cuando el zapato nos aprieta, es cuando más oramos. Cuando las cosas están todas bien, el Señor me bendice y mucho. Pero cuando las cosas no salen como que queremos, es cuando más oramos. Y hasta le diría cuando más lloramos. Eso es lo que el Señor usa en algunos momentos para acercarnos a Él. Y para hacernos ver que nosotros fuimos elegidos, que fuimos apartados. Otro es Proverbios, capítulo 27, 17. Este me genera mucha gracia. Proverbios 27, 17. Este es otro medio que el Señor usa hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Quién me puede explicar este versículo? Que la relación con los otros nos afirma, nos prepara. Nadie entiende al hombre. ¿Qué otra explicación? ¿Quién me puede explicar ese versículo? ¿No? Bueno. ¿Qué significa aguza, por empezar? Ah, está ahí. Ah, no lo había visto. Bueno, aguza significa afilar. Nos está diciendo que el hierro solo se afila con hierro. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros somos, por decirlo así, hierro, ¿no? Para entenderlo. Y nosotros, como hijos de Dios, si somos hierro, nos afilamos con otro hierro, con otro hermano. ¿Sí? Dios nos usa, y los usa a ustedes, y me usa a mí, para afilarnos entre nosotros. Y dice la segunda parte, y así el hombre afila el rostro de su amigo. ¿Qué significa? Uno corrige a su amigo. Y es corregido a la vez por el Y es corregido a la vez por el amigo. Yo me acuerdo de una oportunidad, el pastor, inmediatamente cuando él predicó, y ahora encontré la oportunidad para decirlo, me vino justo, el pastor una vez estaba predicando y dijo que a él le gustaba mucho trabajar con la madera. Y que había, para trabajar la madera, hay herramientas que cortan la madera, y bla, 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 y hay lijas para madera. Y con la lija lo que se hace es suavizar la carga de la madera, ¿no? Hay distintos tipos de lija. La lija que tiene las piedritas más grandes son las que se usan primero para sacar toda la perfección, y a medida que uno va alisando y suavizando, las piedritas son cada vez más chiquititas. Y eso va perfeccionando la superficie de la madera. ¿Amén, don Gerardo? Amén. Yo en ese momento, cuando lo dijo,
inmediatamente me vino a la mente, hay hermanos lija. Lija gruesa. Hay hermanos lija gruesa y hay hermanos lija fina. Y hay hermanos que nos corrigen. Hay hermanos que tienen todo el amor del mundo y dicen, estoy orando por vos, pero ¿sabes qué? Y hay hermanos que vienen y te dicen, y si te gustó, y si no, también. ¿Qué significa esto? Dios nos usa a nosotros para poder corregirnos, para poder ayudarnos, para poder fortalecernos. Y aceptemos la corrección cuando nosotros sabemos que estamos actuando de una manera que no es la correcta. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres que no somos perfectos. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres que tenemos miles de fallas, miles de defectos. Y también es real que la iglesia como tal es una sociedad. Sociedad se refiere a un grupo de personas. Hay personas con las cuales vamos a tener más empatía en la iglesia, porque tampoco nos limitamos a nosotros mismos. No tenemos la misma relación entre todos. Hay hermanos con los cuales nos llevamos mejor y hay otros hermanos con los cuales nos llevamos menos mejor. Siempre bien, pero es así, es la realidad. Aceptemos y entendamos que el Señor nos pone en el lugar donde Él quiere. Y si hoy nosotros estamos en esta iglesia, en este lugar, en este templo, es porque el Señor lo permitió. Y cuando miramos alrededor, cuando miramos al de al lado, al de atrás, al de adelante, Dios lo puso ahí. Entonces demos gracias por el hermano que está en la misma iglesia, en la misma comunidad, y aceptemos su corrección. Aceptemos, si es que nos dice con amor, porque viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. Y esa corrección lo que está haciendo es, por nuestra forma de ser y por nuestra forma de actuar, nos está separando del mundo, porque viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. Y una cuarta herramienta está en Mateo 26, 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La cuarta herramienta, el cuarto medio por el cual Dios nos ayuda para que nosotros tomemos el compromiso de la santidad y de la santificación es la oración. La oración. No podemos darnos el lujo de no orar. La oración tiene que ser nuestra respiración diaria. ¿Podemos vivir sin respirar? Entonces, ¿de dónde se nos viene que podemos vivir una vida cristiana sin orar? ¿A quién se le ocurrió eso? No podemos vivir si no respiramos. No podemos tener una vida cristiana como Dios quiere si no oramos. La oración es fuente de poder. Por lo tanto, la palabra de Dios nos santifica, las pruebas nos santifican, el entorno, la iglesia, la comunidad, nuestros hermanos nos santifican y la oración también nos santifica. Todos estos medios que el Señor usa hacen que nosotros cada día estemos más apartados de este mundo, que estemos más alejados de las cosas de este mundo. Como dice Romanos capítulo 12, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entendamos, comprendamos, asimilemos de que el Señor nos llamó a una vida santa y gloriosa, no una vida mediocre y derrotada. Para eso nos quedábamos en el mundo. El Señor nos llamó a algo distinto, a algo diferente. Y quiero terminar con un versículo que cuando hoy lo leí, dije, este versículo está bueno para hacer un estudio bíblico de la oración. ¿Cómo
la oración nos transforma, cómo la oración nos potencia, cómo la oración nos da otra forma de ver las cosas. Busquen Lucas capítulo 9, versículo 29. Ya con esto terminamos. Lucas capítulo 9, versículo 29. Dice que Jesús estaba orando, dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Cuando, como Jesús, nosotros entramos en contacto con Dios, nuestro ser cambia. Nuestra vestidura cambia. No solamente cambiamos nosotros, sino que cambia nuestra forma de ver las cosas. Si el mismo Jesús, cuando oraba y se comunicaba con el Padre, dice la palabra, la apariencia de su rostro se hizo otra, cambió. La apariencia del rostro de Jesús cambió. Cuando nosotros nos comunicamos con el Padre, nuestra forma de ver las cosas, nuestra apariencia, nuestro exterior y también nuestro interior cambia. Dios nos está invitando a que oremos todos los días. Y la experiencia la tenemos ahí. Jesucristo cuando oró, su rostro cambió. Lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. Y sus vestidos resplandecían, brillaban. Salía luz de los vestidos de Jesús, de la vestidura de Jesús. El Señor te llamó a una vida santa. El Señor te separó. El Señor te alejó de este mundo. El Señor te eligió desde antes de la fundación del mundo para que tus vestiduras, tu andar, tu rostro, tu interior cambien. Cambien. La santificación de nuestra vida no es opcional. No podemos elegir, no quiero ser santo. El Señor me llamó a esto. El Señor me eligió para esto. El Señor me apartó para esto. Si no tomamos esta actitud y estas decisiones diarias y permanentes todos los días de nuestra vida, no solo nos estamos fallando a nosotros mismos, estamos fallando a Dios. Estamos fallando a Dios. Dios nos llamó a esto. Y yo quiero tener mi vestidura resplandeciente todos los días, a cualquier hora del día. Eso es lo que yo quiero para mi vida. ¿Qué es lo que vos querés para tu vida? Para la vida de tus hijos, para la vida de tus seres más queridos. ¿Qué es lo que querés? Todos los días, todos los que te rodean van a ver algo distinto en vos. Y eso tiene que ver con el comunicarte con el Padre todos los días de tu vida. El Señor nos llamó a esto. El Señor nos llamó a vivir una vida santa. Vivir una vida santa. Y termino con esto. No es opcional. No hay plan B para esto. Debemos ser santos. Y santos no significa no tener faltas. Santo significa que entendamos de una vez y para siempre que fuimos apartados para su gloria.
Señor nos llamó a esto. Amén. Dios los bendiga a todos.